y que amablemente se prestó y nos presta el tiempo para poder enseñarnos un poco sobre nutrición en este caso. Venimos desde el centro, desde la federación en realidad, venimos intentando abarcar todas las patas de la formación y de entrenamiento de los jugadores, y en este caso invitamos a Maricel Gori, que además de ser deportista es nutricionista, y es la nutricionista referente del CEMEDEP, que es el Centro de Evaluaciones Médico-Deportivas de la provincia de Santa Fe. Algunos de los chicos ya estuvieron trabajando con ella en alguna ocasión, y además tiene su consultorio propio en el centro de Rosario. Eh, Así que, sin más, agradecerle a Maricel nuevamente por regalarnos un rato de su tiempo y bueno, estar disponible o dispuesta, mejor dicho, para enseñarnos un poco de nutrición y darnos algunos lineamientos, supongo. Así que, Mari, todo tuyo. Muchas gracias nuevamente y adelante. Hola, ¿qué tal? Bueno, primero, muchas gracias. Gracias por la invitación. También está bueno que, no por el hecho de que nos tengan en cuenta, sino por el hecho de que le den la importancia que a veces la nutrición lo requiere. Hoy porque está de moda por una cuestión estética o porque hoy el COVID representa que la obesidad es uno de los factores de riesgo para el COVID, entonces hoy se le dio un poco más de importancia a lo que es la parte nutricional. Pero la nutrición siempre viene arraigada de rendimiento, de deportistas, de hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no puedo llegar si no tengo una buena alimentación. Entonces creo que la charla de hoy va a ser el enfoque sobre eso, porque creo que la alimentación, lo voy a explicar obviamente un poco más tarde o cuando arranquemos con la presentación, pero la buena nutrición o la buena alimentación lo que te hace es diferenciarte de un deportista de alto rendimiento o un deportista que queda ahí a la mitad. Entonces la diferencia siempre en la buena nutrición siempre está ahí. Lo voy a hacer didáctico. Si alguno, no me gusta a mí hablar mucho sola, me gusta, yo por estar hablando 5 horas, no tengo drama, pero me gustaría que si alguno tiene alguna pregunta o me quiere frenar en el medio de la charla o algo, pregunte libremente y lo hacemos un poco más dinámico antes de que estar yo presentando diapositivas. Las diapositivas generalmente solamente para tener un orden, nada más, y para no saltear ningún dato que sea bastante importante, pero si alguno me quiere preguntar algo, quiere que iniciemos la charla donde ustedes me pregunten, mira, Mari, yo necesito saber qué comer antes y después o por qué, lo hacemos así y no tengo ningún problema. Como hablaba antes de la importancia de la nutrición, sobre todo para los deportistas no que ya son adultos mayores, sino para los más chicos, que si alguno nos está viendo acá que es más chico, es cómo encarar tu vida a nivel deportivo y cómo ser un deportista de alto rendimiento, no hoy, sino hoy, mañana y hasta el último día de que uno quiera hacer un deporte en alto rendimiento. Así que la nutrición es algo sumamente fundamental. Nosotros siempre hablamos en nutrición lo van a escuchar siempre, 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 de que el entrenamiento es un entrenamiento invisible. ¿Por qué? Porque uno no lo ve, uno no lo tiene en cuenta, o uno no contempla que la nutrición te puede o exacerbar tu talento o ese talento de molértelo y que vos no puedas nunca más hacer un deporte. He visto caer millones de deportistas con un talento que ustedes dicen, no puede ser que esta persona no llegue. Y sin embargo no llega, pero no porque no sea el talento, estamos hablando a nivel físico, ¿no? Sino porque o come mal, o realmente no le da la importancia, o cree que comiendo algo que no vale la pena puede rendir igual, y lamentablemente termina ganando el que le da más importancia a todas estas cosas que son invisibles porque en su momento uno no le daba importancia, hoy ya es algo que es fundamental y todo el mundo trabaja con estos puntos. El primero es el sueño, y las horas que uno va a descansar. Uno no puede contemplar hacer una actividad deportiva, las horas que lo requiera, obviamente, sin tener un descanso adecuado. Eso va a depender también de cada uno, de cómo se recupere. Pero un descanso adecuado es fundamental. Ya te le digo, cada uno va a tener su descanso. Uno a lo mejor puede dormir 6 o 8 horas, pero no contemple que va a tener un buen rendimiento si ese descanso es nulo o menos de lo que se indica. El otro es recuperación de lesiones. Bueno, vos, Carlos, lo vas a saber mucho más que yo en ese sentido de recuperación de lesiones, pero si uno no contempla
y le da el espacio que requiere una recuperación de una lesión, generalmente lo que te pasa como deportista es que siempre volvés a recaer sobre la misma lesión. Y esa recaída sobre una misma lesión lo que te hace es que vos te frustres constantemente porque siempre estás queriendo arrancar y nunca podés arrancar del todo bien. Y el otro es, obviamente, que a lo que voy a apuntar yo, que es, obviamente, la buena nutrición, ¿sí? O la buena alimentación, que no requiere, que si yo, como lo indica la foto, que me parece lo más práctico para hacer, que si yo tomo una mala ruta está mal. El tema es que yo no puedo hacer eso siempre, ¿sí? Está bueno que yo tenga mi momento de relax, o me quiera juntar con mis amigos, o pueda contemplar comer un asado, me quiera ir a McDonald's, o que quiera tomar una gaseosa, o pueda comer postres. Eso está excelente, y eso hay que hacerlo. El tema es con qué frecuencia yo lo voy a hacer. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es que si tenemos esta ruta, el 90% de mis días lo haga de buena manera, ¿sí? Lo haga contemplando alimentos de buena calidad. Y ese 10% se lo doy a que si yo quiero desestresar mi cabeza, sobre todo en estos tiempos donde estamos súper estresados, estresados por el tema de que estamos encerrados, de que no podemos hacer lo que nos gusta, de que estamos viviendo una situación que no es cotidiana para los tiempos que corren. Está bueno uno despejarse en esa ruta que no es tan saludable, pero tiene que ver en cuánto tiempo lo hace, con qué frecuencia, ¿sí? Eso es lo más importante que uno tiene que contemplar de la buena nutrición. Que la buena nutrición es siempre, sobre todo siendo deportista. Uno cuando elige ser deportista, eso siempre se lo digo cada vez que doy una charla y me lo enseñan a mí como deportista, siempre cuando uno elige ser un deportista de alto rendimiento, uno es deportista 24/7, las 24 horas del día, los 365 días del año. No puede elegir si del año voy a decir, bueno, yo 8 meses me dedico a ser deportista y los otros no. Uno lamentablemente cuando elige este camino es siempre. Fines de semana, resignar un montón de juntadas, resignar salidas, si tengo que comer saludable lo tengo que hacer siempre. Lo bueno que tiene su deporte es que no es un deporte por peso corporal, lamentablemente yo lo que hice muchos años fue levantar pesas, y lamentablemente yo, mi primer competencia era contra la balanza, yo tenía que dar un peso corporal, entonces si mis amigas se juntaban yo no podía comer, o si tenía que comer, si tenía que dar peso y estaba sobrepasada de peso, no podía comer lo que ellas comían, y si me fui a Bariloche tuve que comerle lo justo y necesario para cuando volví a Bariloche ir a una competencia. Entonces, frente a esas cuestiones, ya le digo, cuando uno elige ser deportista es deportar las 24 horas del día, entonces no puede elegir. En su deporte es algo un poco más fácil de llevar porque uno no rinde peso contra una balanza, sino que uno lo tiene que hacer por una decisión propia. Yo no me puedo cuidar con las comidas porque viene mi entrenador o viene mi preparador físico y me dice, vos no podés comer tal o cual cosa. Es una decisión propia, es hasta dónde yo quiero llegar o hasta dónde quiero explotar todo lo que puedo hacer en una cancha, porque creo que radica ahí. Y la nutrición deportiva radica ahí. La nutrición deportiva lo que hace es potenciar el talento del deportista, ¿sí? Potenciarlo en su máxima expresión, en el sentido de necesito que el deportista dé todo. En la parte física, obviamente, que eso se encarga el entrenador, pero nosotros de la parte nutricional lo que tenemos que hacer es que el deportista nunca se canse, siempre esté preparado, siempre esté bien hidratado, que su concentración sea máxima. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos desde el punto de vista nutricional. En cuanto al objetivo de la parte nutricional, lo primero que tenemos que tener en cuenta, sobre todo ahora en época de pandemia, que es en lo que me voy a centrar un poco, porque al estar un poco más de tiempo encerrados, lo que pasa es que estaba aburrido, abría la heladera, mi mamá me cocinaba porque estaba más tiempo en casa, el agasajo de estar más tiempo en casa, mamá o papá cocinaba, o abuela o quien esté a cargo, cocinaba más de lo normal, hacía tortas para las tardes, entonces al no estar uno acostumbrado a estar tanto tiempo en tu casa, estás más encerrado. En estar más tiempo encerrado, uno tiene menos desgaste físico. Ya con el solo hecho de hacer menos actividad física y comer más de lo normal, es normal que nuestra composición corporal, es decir, nuestra composición del físico, cambie. Uno empieza a tener un poco más de grasa en el cuerpo, para hablar lisillonamente, y empieza a perder obviamente un poco de masa muscular. No mucha, pero se pierde un poco, porque obviamente que uno no hace la misma intensidad que lo hace en campo a lo que hacía uno o lo que podía hacer en su casa. Y obviamente también depende de lo que uno tenía en su casa. Si uno tenía más elementos o menos elementos, eso iba a depender de la intensidad que uno le podía dar. Entonces, lo primero que hacemos en cuanto a objetivos nutricionales es mantener la masa muscular, o por lo menos que esa cantidad de masa muscular que nosotros teníamos en el cuerpo se pierda lo menos posible. ¿Cómo lo hacíamos? Con buena alimentación. Y el subir o bajar de peso es tan sencillo como cuántas calorías consumo, cuántas calorías gasto, cuántas calorías me quedan al final del día. Entonces, lo que nosotros hacíamos a nivel nutricional era
contemplar cuánto pesaba esa persona, más o menos calcular cuántas calorías necesitaba ingerir durante todo el día, y que quede en cero, y que gaste, o sea, que consuma las mismas cantidades de calorías que gastaba. Si el gasto era mínimo, bueno, el consumo de calorías era mínimo. Entonces, frente a eso, nosotros tratamos de quedar siempre en cero, como para que la composición corporal del cuerpo, es decir, cuánta grasa y cuánto músculo yo tengo en mi cuerpo, no se modifique o esa masa muscular se pierda lo menos posible. Obviamente que junto con eso, con la masa muscular, que es lo que nosotros necesitamos mantener 100%, era que nuestra grasa corporal esté lo más baja posible. Obviamente que eso es lo que intentábamos que suceda. Era imposible, no era imposible, pero bueno, frente a varias estrategias intentamos que el deportista se mueva, intente hacer cosas que no coma fuera de lo normal, que mantenga su ritmo circadiano, es decir, que intente mantener sus 4 comidas bien, su sueño bien, que no duerma más de lo normal, para que esa composición corporal no cambie, no se modifique por lo menos tanto. Obviamente que junto con eso era evitar lesiones dentro de mi casa. O sea, lo peor que te podía pasar era estar entrando en tu casa y que tengas una lesión, a lo mejor sonsa, por así decirlo, y encima de estar encerrados, con inactividad física total. Y si teníamos una lesión, lo bueno era recuperar esa lesión lo mejor posible dentro de la casa, para después obviamente retomar y salir a pista de nuevo. Junto con eso había deportes que sí podían entrar a alta intensidad porque tenían sus elementos, y ahí sí evitábamos que el desgaste sea grande, entonces que tengan una mayor recuperación. Junto con eso, obviamente, que no se deshidrate y tener una buena hidratación, darle la cantidad de líquido que necesitaba. Y con esto viene la planificación de las comidas. Nosotros lo que hacíamos era intentar decir, bueno, que se respeten las 4 comidas, como si el deportista o la persona que estaría frente mío como paciente era: ¿cómo era tu vida antes de la pandemia o cómo va a ser tu vida ahora? Ok, te levantabas a las 6 de la mañana, desayunabas, almuerzo, merienda, cena. Bueno, vamos a tratar de replicar esos mismos horarios, porque lo que tenemos que tratar de mantener es que esta situación irreal se vuelva lo más real posible. Es decir, bueno, planificamos y organizamos una rutina diaria. Nos intentamos levantar lo mismo o lo más parecido posible a lo que nos pasaba antes. Desayuno, tengo mi almuerzo, mi merienda, mi cena. Si antes hacía colaciones, bueno, hoy no las hago porque no las necesito. Pero bueno, ahora que ya volvimos al campo, ahora sí podríamos hacerlas de nuevo. Y obviamente junto con eso suplementar, porque, a ver, cuando hablo de suplementación, hablo de suplementación natural, nada que esté obviamente hablado de doping, pero sí muchas veces, ¿qué pasaba? El deportista consideraba que debería seguir tomando sus suplementos normales como venía tomando. Ejemplo, el típico batido de proteínas que ustedes escuchan constantemente. ¿Qué me pasa con el batido de proteínas? ¿Para qué voy a tomar una proteína si no la estoy gastando? Entonces ese exceso de calorías se guardaban en el cuerpo, el deportista seguía subiendo de peso, me cambiaba la composición corporal. Entonces lo que intentábamos hacer era eso: sacarle todos los suplementos que no necesitaba, manejarlo solamente con la comida, y que vuelva a su rutina diaria. Junto con los objetivos principales era evitar la fatiga o el cansancio, y que mi deportista siempre esté concentrado, sobre todo ahora que va a volver a reinsertarse en la actividad. Y el otro, obviamente, era mantener esa concentración 100%, porque estamos hablando que también el golf es un deporte de sumamente de concentración, más que, no voy a evaluarlo porque nunca hice golf, lamentablemente, entonces no puedo evaluar si es la parte de la concentración sobre el físico, pero creo que es más concentración y técnica cuando ya pasaron 4 horas de juego, que la parte física en sí. Entonces lo que teníamos que tratar de mantener, obviamente, era que esa concentración esté 100% enfocada en el tiro que yo voy a hacer, en el golpe que voy a pegar, en cómo voy a pegar ese golpe, porque estimo que ustedes cada vez que van a meter un hoyo, o como se iba en la jerga del golf, es intentar tener los menos fallos posibles. Entonces, frente a eso, mi concentración tiene que estar 100% vinculada a ese golpe. Entonces creo que ahí también es el objetivo puntual de la parte de la nutrición. En cuanto a que suceda todo esto, lo primero que tenemos que hacer nosotros es educar al paciente, educar al deportista, educar al papá, educar a la mamá o quien está a cargo de la familia. Para mí la primera educación que tenemos que hacerles es enseñarles a las personas que sepa leer un rotulado. El rotulado, hablo de los alimentos que ustedes cotidianamente compran en el supermercado, o si van a un kiosco o lo que sea. Lo primero que tengo que enseñarle a la persona es cómo leer. O sea, ¿qué es lo que tengo cuando yo voy a comprar un paquete de galletitas? Ok, ¿cuál es la porción? De esa porción, ¿qué cantidad de hidratos de carbono tiene? ¿Qué cantidad de grasa? No porque su cabeza sea una calculadora de contar calorías, porque no sirve.
porque en su momento después te termina estresando tener que leer, pero sí que sepa qué es lo que va a consumir, ¿me entendés? Entonces decimos, bueno, a ver, la porción de unas galletas son 6 galletitas, ¿ok? Que tienen 120 calorías, por ejemplo, en este caso. Entonces, bueno, nosotros ya sabemos que vamos a ingerir una X cantidad de calorías. Junto con eso, expresarle o hacerlo en forma práctica, que es lo que a mí me hubiese gustado hacerlo, obviamente, en forma práctica, comparar un alimento con la cantidad de cucharadas de azúcar que tiene ese alimento. Ejemplo más normal, gaseosas, flanes, tortas. Entonces, a lo mejor en forma gráfica, el deportista sabe mucho más decir, ok, una gaseosa son 7 terrones de azúcar. Ah, bueno, estoy consumiendo una cantidad considerable de azúcar. Y ahí es donde nosotros, o el deportista, sabe bien qué es lo que está consumiendo, porque ¿quién no toma una Coca-Cola y le parece totalmente exquisita? Ok, todo el mundo, pero también no sabe cuántas calorías está ingiriendo en ese cuerpo, o cuánta cantidad de azúcar, o cuánto exceso en azúcar. Entonces esta era una forma bastante gráfica que se puede hacer de trabajo sobre todo con los más chiquititos, y decir, bueno, ok, esta gaseosa tiene tantos terrones de azúcar, si consumo la latita chiquitita tiene menos, si consumo la de 1 litro tiene más, si consumo la de 1,25 litros tiene muchísimo más. Y ahí lo vamos comparando y ahí el deportista o la persona que esté mirando decir, uy, mirá, no me daba cuenta que consumía tanta cantidad de azúcar. Hablo en azúcar porque es lo más fácil de contemplar en terrones de azúcar. Junto con la parte de la nutrición, lo primero que tenemos que tener en cuenta es los requerimientos, o sea, qué alimentos puntualmente nosotros necesitamos para tener un buen rendimiento. No voy a poner la pirámide porque la pirámide es algo como bastante, es lo que uno más o menos ve siempre, y dice, bueno, en esto, mi base tienen que ser los hidratos de carbono, después yogures, pero esto es una forma que ya no se usa tanto, que es una pirámide ideal, que tampoco a veces se cumple mucho, porque también requiere mi poder económico, el poder económico de mis padres, qué es lo que te gusta, qué es lo que no te gusta, cómo está basada tu alimentación. Hoy tengo muchos pacientes, pero muchísimos pacientes vegetarianos, muchísimos, que antes no tenía tantos. Y vegetarianos y desde muy chiquitos. Justamente ayer tuve una paciente que se hizo vegetariana hace 2 años por una cuestión de amor a los animales, o sea, puramente y exclusivamente cultural, que cuando le empiezo a indagar o preguntarle qué es lo que consumía, viene y me dice, bueno, no, yo no consumo legumbres, no me gustan las verduras, no me gustan las frutas y no tomo leche. Entonces, frente a eso, lo que me plantea el paciente, yo digo, bueno, pará, una vegetariana bastante trucha, por así decirlo, porque entonces su alimentación solamente se basaba en hidrato de carbono, o sea, totalmente incompleta. Eso me hacía a mí, que sea deportista a largo plazo, siempre tenga alguna deficiencia en algún nutriente particular. Ejemplo, no consumía nada de proteínas porque no le gustaban. Entonces, a eso es lo que voy. Una pirámide se puede ejecutar cuando el paciente o cuando la persona está dispuesta a aceptar que tiene que comer un gran abanico de alimentos. No te puedo decir, yo soy vegetariana, pero no me gustan las legumbres, no como verduras, no como fruta, no como... Entonces, claro, solamente comía pasta con crema, esa era su única alimentación. Entonces, eso es muy difícil de contemplarlo. Entonces, siempre vamos a nosotros como nutricionistas a intentar que la persona consuma la mayor cantidad de alimentos posibles. Frente a los requerimientos, obviamente, lo que yo hice o intenté hacerlo en forma gráfica es que nuestro cuerpo en realidad, nuestro rendimiento se parezca a un auto. ¿Por qué un auto? Porque nosotros tenemos un auto y tenemos lo que recubre ese auto, que es el motor, tenemos todos los caños que van por dentro del auto, que serían las partes de los aceites, o el buen funcionamiento de ese auto. Es una forma bastante didáctica de hacerle entender a la persona. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en los hidratos de carbono, puntualmente nuestro auto sería la carga de combustible. Entonces nosotros tenemos un auto y la principal carga de combustible son los hidratos de carbono. Es lo primero que yo necesito. ¿Por qué? Porque si yo no tengo hidrato de carbono, no tengo energía. Es como que yo quiera mandar un auto a la ruta con el tanque vacío. Es clara y precisamente tal cual, puntualmente así. Entonces yo tengo un auto que no tiene combustible, lo saco a la ruta, se te va a terminar rompiendo sí o sí. La función particularmente de los hidratos de carbono es que yo tenga esa energía para aguantarme las 4 o 6 horas que hablaba Pablo de lo que me demora a mí una competencia de golf, por ejemplo. Entonces yo tengo que estar dispuesto a que voy a tener que tener un buen reservorio de esa energía para estar 6 horas con mi cabeza enfocada en que yo no me pueda cansar nunca. Que desde el primer tiro hasta el último tiro yo esté 100% concentrado y con la misma energía o con la misma capacidad de pegar un golpe a la misma intensidad. Eso me hacen los hidratos de carbono. Sumado que obviamente que hacen que
ahorren proteínas, ¿por qué? Porque lo que me hace es que si yo no tengo energía, o sea, mi primer reservorio de energía son los hidratos de carbono. Si no tengo hidrato de carbono, lo primero que utilizo después son grasas, pero si no tengo grasas como reservorio, lo último que uso es proteínas. ¿Qué pasa? Se me terminan rompiendo mis propios músculos para poder dar un poco de energía. Entonces, por eso el hidrato de carbono es fundamental para preservar esa masa muscular. Si hablamos de qué son los hidratos de carbono, puntualmente, lo que más a uno le gusta, o particularmente a mí, es pastas, arroz, polenta, fideos, papa, algunas legumbres, obviamente, que también tienen proteínas, pero tienen bastante cantidad de hidratos de carbono. Estos son puntualmente los hidratos de carbono. Estos deberían estar en todas las comidas. ¿Qué pasa hoy con el tema de los hidratos de carbono? Obviamente, que qué pasaba en pandemia. Yo no estaba gastando tanta energía como para tener tanta cantidad o tanto consumo de hidratos de carbono. Entonces, nuestra primera estrategia como nutricionistas fue empezar a bajar los hidratos de carbono porque ese desgaste obviamente era mucho menor. Si hablamos de la proteína, puntualmente, hablamos de la carcasa del auto, lo que me recubre, es decir, cómo yo voy a dar explosividad a un movimiento o cómo me voy a resguardar de esos golpes frente a mi masa muscular. ¿Qué me hacen las proteínas? Obviamente es exacerbarme esa cantidad de masa muscular que yo tenga, que obviamente va a depender del deporte que yo haga. Si mi deporte requiere que yo tenga mucha cantidad de masa muscular, como puede ser, por ejemplo, como sea yo, levantamiento de pesas o algún deporte que requiera más fuerza, la cantidad de proteínas que debo comer por día es mucho mayor a que sea un deporte como, por ejemplo, no sé, maratón, que requiere menos cantidad de masa muscular. Entonces, siempre eso va a depender, y eso lo va a decir el nutricionista puntualmente, de cuántas proteínas yo voy a necesitar consumir por día. Y obviamente que lo primero que me hace es reparar tejidos. ¿Por qué? Porque si yo tengo una lesión, lo primero que me hace eso es recuperar esas fibras que se rompieron, yo recupero esa masa muscular, entonces esa lesión se recupera mucho más rápido. Si hablamos en cuanto a qué son las proteínas, estamos hablando puntualmente de todos derivados animales. ¿Sí? Hablamos de carne, pollo, pescado, huevos, lácteos, fiambres. Estas serían las proteínas puntualmente, que esto también deberían estar en nuestras 4 comidas. Y si hablamos de grasa, que es fundamental también el consumo de grasas, hablamos bien de cómo se conecta en un auto una cosa con otra cosa. Ejemplo, el motor que tiene millones de caños que van para todos lados para que lleve, ¿sí?, también esa energía a todos lados sin que se rompa ese auto. Si hablamos puntualmente de la función que tiene la grasa, primero es reservar la célula. La célula es un compuesto que es de grasa puntualmente. Y obviamente que lo que te hace es ese transporte, como lo mismo que hace en el auto, de vitaminas, porque hay un montón de vitaminas que son compuestas pura y exclusivamente de grasa, que las necesitamos sí o sí para ese buen funcionamiento. Que a mí no se me rompan las, que no se me quiebren las uñas, que me crezca el pelo, que mi piel esté divina, que, no sé, un montón de otras cuestiones, lo hace la grasa puntualmente. ¿Sí? Si yo no tengo grasa, mi cuerpo tampoco funciona. Entonces, lo que hablamos cuando hablamos de nutrición saludable es hablamos de un combo de cosas. Generalmente el primer error que tiene la gente es decir, quiero bajar de peso, no como grasas, no como hidratos de carbono, nada. Entonces ahí está cuando uno después se siente cansado, fatigado, se te caen las uñas, se te quiebran, se te agarras manojo de pelo cuando te estás bañando. Entonces hay un montón de cuestiones que para eso estamos nosotras, o nosotros en sentido hablando de un licenciado en nutrición, que lo que te hace es mantener ese equilibrio, ¿sí? De qué necesitamos de cada cosa. Puntualmente, para Maggie que mide tanto, pesa tanto y hace tanta actividad física, para Carlos que pesa tanto, mide tanto, hace tanta actividad física, y para mí, Maricel, que hace tanto, pesa tanto. Entonces, siempre tiene que ser algo puntualmente enfocado a cada persona, a su desgaste, a cómo entrena, a si le gusta más el calor o le gusta más el frío, a si le gustan más los alimentos dulces o salados. Eso siempre va a depender del paciente que uno tenga enfrente. Y si hablamos puntualmente de qué son las grasas, estamos hablando acá de grasas saludables, obviamente, porque uno, ¿qué pasa? Piensa en grasa y piensa en la grasa de una costeleta, no sé, por ejemplo. Pero no estamos hablando de esa grasa puntualmente, estamos hablando de grasa saludable, como pueden ser las paltas, frutos secos, aceitunas, la grasa de los pescados, y otras más que uno no conoce, pero siempre están por ahí dando vueltas. Generalmente son de origen vegetal. Cuando hablamos de todo esto, hablamos de cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas, cuántas grasas. Lo que viene puntualmente después es, bueno, ok, ¿y ahora
¿cómo armo mi plato? O sea, ¿para qué me sirve todo esto? Es decir, bueno, ahora todo ese plato tiene que tener una congruencia entre todos. Lo primero es evaluar la importancia. Y acá puse una fotito puntualmente, es cuál es la importancia frente al COVID, por ejemplo, hoy, de un buen armado de un plato. Sobre todo es, primero, que me mantenga mi sistema inmunológico lo más fuerte posible. Yo tengo que estar lo más sano y preparado para que en mi primer contacto con la vida normal el virus no se me contagie, o yo estar lo más fuerte o lo menos vulnerable para que el virus no se contagie. ¿Cómo lo hago eso? Obviamente con buena nutrición. A mí me falta una vitamina, un mineral, lo más probable es que yo me pueda contagiar. Entonces lo que hacemos principalmente es mantener siempre ese sistema inmunológico lo más fuerte posible. El segundo es no cambiar hábitos, es lo que hablaba al principio de todo. Mantener mi ritmo circadiano. ¿De qué hablo cuando hablo de un ritmo circadiano? Es mantener mis horarios normales como lo tenía antes de la pandemia. Es decir, que duerma en las mismas horas que dormía antes, que me levante al mismo horario que me levantaba antes, que tenga mi rutina diaria lo más parecida posible. Preservar la masa muscular, que es lo que nosotros intentamos hacer 100%, que el deportista no pierda nada de masa muscular o pierda lo menos posible. Siempre se va a perder un poco, pero menos posible. Generalmente la masa muscular se dice, se cree, que se empieza a perder con 21 días de inactividad. Y ahí se empieza a perder un poco más o a una intensidad un poco más baja de la que uno venía haciendo habitualmente. Entonces lo que nosotros intentamos es que el preparador físico le aumente la intensidad o le haga la intensidad que ellos podían y nosotros a nivel nutricional aumentar la cantidad de proteínas por día. Mantenerse siempre hidratado, obviamente, porque el primer síntoma de deshidratación es la falta de concentración, son los calambres, es que yo pierda mi sensibilidad. En esto puede ser puntualmente para el golf, en el tema de la pérdida de la sensibilidad o del golpe, ¿sí? Ahí empieza a temblequear un poco más y eso a veces se asocia con niveles bajos de hidratación. Y lo que nosotros obviamente queríamos a nivel estético puntualmente también era que mantener los niveles de grasa lo más bajos posible. En cuanto a la distribución del plato, que es puntualmente de lo que enfocábamos antes, de cuánta grasa, cuánta proteína y cuántos hidratos de carbono, contemplando un deporte como el golf, que vamos a estar entre 4 y 6 horas, con un desgaste físico activo, porque creo y considero que ustedes caminan, sobre todo en la cancha, entre 10, 15 kilómetros ¿cómo se llama? Por partida, no sé cómo se manejan o qué cantidad de horas, qué cantidad de tiempo caminan. Estimo que deben ser más o menos entre 10 y 15 kilómetros, ¿no? Algo que me esclarezca ese dato. ¿Sí? Más o menos eso. Quizá un poquito menos, pero son 4 horas de estar 4 horas mínimo De por estar día estar caminando caminando, constantemente. sin contarlo como hablábamos antes, ¿no? De llegar y entrar en calor un Ujú. ratito antes y bueno, la concentración que supone la ronda. Bien. Entonces, frente a ese desgaste que yo voy a tener, que son, vamos a ponerle 10 kilómetros para redondear con un momento, ¿cómo armamos ese plato? Bueno, la idea siempre es que la mitad de mi plato tenga vegetales, siempre. La mitad de mi plato tiene que tener vegetales. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos mantener siempre el sistema inmunológico alto. Y lo primero que me va a dar que ese sistema inmunológico esté lo más alto posible son las frutas y las verduras. Eso como nivel principal y número uno. Y aparte, ¿qué es lo que me va a aportar la fruta y la verdura, sobre todo, si de fruta me la llevo como colación, es agua? ¿Por qué? Porque contemplan casi que tienen un 70% de agua en su contenido, cada fruta y cada verdura. Entonces, aparte de aportarme esas vitaminas y minerales, me aporta mucha cantidad de agua, invisible, porque yo no es que la estoy tomando, sino que la voy consumiendo constantemente. Ese cuarto del plato, como para ser un poquito más gráfico, tiene que tener obviamente hidratos de carbono, porque yo necesito obviamente que prepararme y recargarme de esa energía ¿para qué? Para afrontarme a las 4 horas que voy a estar en constante movimiento y encima voy a tener que estar concentrado de esas 4 horas. Y obviamente que para que se ejecuten bien los movimientos, sí o sí vamos a necesitar algo de proteínas por una cuestión de primero que me dé saciedad, porque ¿qué pasa? La proteína lo que te aporta, más allá del sostener una masa muscular, lo que te aporta es saciedad. Cuando hablamos de saciedad es cuánto tiempo están esos alimentos dentro de mi organismo.
¿Qué me pasaría a mí si en un partido de golf, vamos a suponer que yo no me llevo colaciones? Vamos a suponer que yo me olvidé de armarme mi mochila y no me llevo ninguna colación para comer durante el partido que voy a jugar. Yo comí solamente pastas con queso, por ejemplo, o pastas con un poquito de aceite y queso. Porque a mí me dijeron que las pastas hacen bien para el deporte. Ok. A la media hora, a los 40 minutos, yo no tengo más reserva de energía. Y encima empiezo a tener hambre. Entonces, lo peor que le puede pasar a un deportista es, en el momento que uno tiene que estar concentrado o dispuesto a pegar un golpe, que me haga ruido la panza. O sea, yo no puedo estar preparado o concentrándome si me abre la panza, si tengo hambre, si me hace ruido la panza, si estoy pensando más en los fideos que me voy a comer en la noche o en la hamburguesa que me voy a comer después del partido, que en pegar un buen golpe o en un buen movimiento. Entonces, lo que te hace la proteína, más allá de aportarte su contenido, que es proteína, y preservar esa masa muscular, lo que te da saciedad, es decir, que esté mucho tiempo en el estómago. Entonces, a mí, ya yo sabiendo que el deportista consumió una proteína, yo sé que mínimamente 2 o 3 horas el deportista no va a tener hambre. ¿Sí? Que a lo mejor sí va a tener que comer más por obligación o para seguir manteniendo esa recarga energética o esa recarga de glucógeno en el músculo para que yo siga teniendo energía, pero a lo mejor lo va a comer más por obligación que por hambre. Lo peor que le puede pasar a un deportista es que tenga hambre mientras está jugando o mientras tiene que estar haciendo algo que tiene que tener su enfoque 100% en otra cosa que no sea su estómago. Y obviamente que yo acá le puse ciertas colaciones como para llevarse, ¿sí? Durante el partido. Como me decían, como hablábamos antes, estamos 4 o 6 horas expuestos al sol, transpirados, yendo de un lado al otro. Entonces, ¿qué cosas prácticas yo me puedo llevar? A ver, bueno, me puedo comer un plato de fideo mientras estoy jugando. Eso no se puede, no se puede parar claro, sería muy lindo, pero no se puede comer un sándwich. Entonces, a lo mejor, formas prácticas de qué colaciones me puedo llevar yo, fáciles de hacer y disponibles y que son ricas y que puedo hacer. Bebidas hidratantes siempre. Siempre bebida hidratante porque obviamente frente a las condiciones climáticas, el sol puede ser una y el sol puede ser un factor desencadenante en que a mí me agarre jaqueca, me duele la cabeza, no me puedo concentrar, el sol me haga mal, me deshidrate más rápido. Entonces eso, obviamente, es factor fundamental. Para que acá me fui del otro, acá en cómo armar el plato. Bien, en colaciones. Bien, otro son los chupetines. El chupetín es una forma muy práctica y muy fácil de consumir azúcar rápida. Entonces, ya ahí ya tenemos otra forma. Barras de cereal es otro. Barra de cereal que yo contemplo mucho más siempre lo natural, hacérmela en casa, porque también voy a hacer participar a toda mi familia a hacer una barra de cereal, a que comprármela en un kiosco. Y siempre por lo menos voy a elegir qué me gusta a mí que tenga una barra de cereal. Ejemplo, hay gente, a mí no me gusta la avena, bueno, no le pongas avena, le ponemos otro tipo de cereal. Pero es fundamental que la gente sepa armar su barra de cereal. Y aparte es muy sencillo, es muy fácil armar su barra de cereal y requiere muy poco tiempo. Yo digo que en menos de media hora uno tiene su barra de cereal y del gusto que quiera y de lo que quiera tener, si tiene frutos secos, si tiene frutas desecadas, si tiene chips de chocolate, si tiene arándano desecado, lo que a usted cada uno le guste, es lo más fácil y práctico hacer una barra de cereal. Y ni hablar que mucho más saludable, ¿no? Tostadas con pasta de maní y banana, muy práctico para llevar en un tupper y cortarla y comerla, y tiene mucha cantidad de hidrato de carbono. Estamos hablando que el pan es 100% de hidrato de carbono, la banana lo mismo, y la pasta de maní lo que me va a dar es que es una grasa saludable, y como explicaba antes lo de la proteína, me da mucha saciedad. Entonces eso es fundamental si yo quiero aportar mucho hidrato de carbono con algo de saciedad para no tener hambre a corto plazo. Frutas desecadas, ejemplo pasas de uva, orejones, eso es práctico en el sentido que a lo mejor la tostada me es incómoda comerla, pero pasas de uva a lo mejor es mucho más fácil. Lo único que a mí me hace un poco de ruido con el tema de las frutas desecadas es que son muy dulces. Al ser deshidratadas, porque yo le saco toda la parte de agua y me queda solamente el azúcar concentrada, como aporte de hidrato de carbono es excelente, pero ¿qué pasa? Te empalaga muy rápido. Entonces, para mí la mejor combinación es frutos secos con frutas desecadas. ¿Por qué? Porque la almendra es un poco más amarga, me quita el sabor tan dulce de una pasa de uva, entonces necesitamos encontrar un equilibrio. Entonces, ese puede ser un factor que, ¿cómo se llama? Que sea más fácil de consumirlas. Después, obviamente, a un nivel un poquito económico, un poquito más alto, pero a lo mejor si lo tienen disponible, son los geles.
El gel es una buena y práctica forma de consumir hidrato de carbono fácil. Tenemos dulce de batata y dulce de membrillo, tranquilamente lo podemos llevar en un tupper e ir comiéndolo en rodajas. Muffin, lo mismo que decía antes de la barra de cereal, uno puede hacerse un muffin que más le guste. Ya digo, chip de chocolate, lo que a usted le guste y se lo llevan. Y es fácil y práctico de comer entre que van caminando de un lado al otro. Otra forma fácil es hacerse licuados y llevárselos, obviamente con agua, no con leche, porque la leche pierde la cadena de frío, pero si se llevan hielo o algo, también es una forma de incorporar fruta, que tienen bastante hidrato de carbono, y líquido, que tiene el agua. Entonces voy a mantener dos cosas. Una, que hidratos de carbono para cargarme de energía, y el agua para no deshidratarme. Y asimismo también lo podemos hacer un poquito más exigente a este licuado, y le ponemos miel, y tengo el doble extra de hidrato de carbono. La forma más fácil, y lo que a mí más me hizo efecto con los más chicos, eran los mogul, ¿sí? Uno se lleva mogul y es azúcar inmediata y va comiendo entre un lugar y el otro, y es una forma bastante fácil de ir incorporando azúcar. Yogur con cereal sería una forma más rápida y práctica posterior, apenas termino, de una buena recarga de energía. Esto no le digo que lo tengan 6 horas, porque es algo que tenga un bolso térmico para guardarlo. No se los recomiendo que lo dejen 6 horas fuera de la heladera, porque después, primero está caliente y es horrible. Y acá puse el shaker no por un consumo de suplementos, sino por la practicidad que tiene un shaker. Tiene tantos compartimentos que uno tranquilamente se puede armar un licuado en la parte central del shaker. Acá tiene otros compartimentos donde puedo poner frutos secos o frutas desecadas. Tiene otro compartimento donde se puede llevar golosinas o alguna gomita o lo que sea. Entonces, la practicidad de esto es que tenemos en un solo vaso 3 compartimentos para poner 3 colaciones diferentes. Y no hace falta que me lleve tanto tupper. Lo puse por eso y porque me pareció bastante práctico el tema de tener estas colaciones. Así que bueno, yo acá le hice un pantallazo de qué colaciones podrían consumir en un juego de 6 horas, a lo mejor. Acá vamos con el tema de cómo armar un plato con todo lo que les expuse antes. Y la forma más práctica, y como para ir cerrando un poco la charla, así ya no los aburro tanto, para mí lo fundamental que tiene la parte nutricional, como hablábamos antes y al principio, primero que todo, solamente, a ver, creo que acá antes, esperen que quiero, no colaciones, creo que había armado yo de cómo volver acá, y me lo había salteado, y me parece sumamente importante. Pautas para regresar desde el momento en que estuvimos en pandemia y ahora vamos a volver un poco a la actividad. Primero que nada, obviamente que el profe o el kinesiólogo, todos vamos a hacer una evaluación morfofuncional. ¿En qué estado estoy? Y cómo vuelvo a encarar mi reactivación del movimiento. Yo no puedo, voy a hacer algo totalmente burro, pero a lo mejor si yo antes pegaba, no sé, 100 golpes, no puedo arrancar pegando 100 golpes de nuevo. Mi cuerpo no va a estar preparado en 6 meses que no hizo nada. Entonces, la idea sería, de a poco, ¿sí?, volver a la actividad obviamente con una conciencia de cómo estaba antes y cómo estoy ahora. O sea, que sea bastante paulatino. Desde mi punto de vista nutricional, obviamente que uno evalúa la composición corporal. Si yo antes estaba así y ahora voy a volver a la actividad así, bueno, primero hagamos una contemplación de cuánto tengo que consumir, me vuelvo a poner en estado físico, un montón de otras cuestiones. Pero sería más o menos un poco puntualmente eso, de que si yo estoy en una forma, tengo que paulatinamente empezar de nuevo. No de cero, pero sí de nuevo y más tranquilo. Y lo mismo que puse en la primera viñeta, es si yo durante esos 6 meses que estuve en cuarentena no hice todo mal, porque la palabra todo mal es horrorosa, pero si a lo mejor me di mis gustos o mis permitidos, que antes no lo hacía habitualmente, y comía mal, también es una reeducación alimentaria el volver a hacer todo bien de nuevo, porque obviamente que mi cuerpo va a tener tendencia a hacer lo que más placer me da. ¿Y qué me da más placer? ¿Comerme un alfajor o comerme una fruta? Y generalmente en su momento me da más placer comerme un alfajor. Entonces el cuerpo me va a pedir constantemente un alfajor, por ponerlo poner un alimento puntual. Entonces lo que hacemos es reeducar. Ok, bueno, si veníamos comiendo 6 alfajores por día, bueno, empecemos a bajar a 4, empecemos a bajar a 3, 2, 1, hasta dejarme uno de postre un fin de semana si yo quisiera. Y eso me pareció bastante bueno para pasar a la plantilla esta de planificar. Si vamos a volver a la actividad, lo primero que tengo que hacer es organizarme mi rutina. Yo me tengo que escribir en un papel
más o menos puntualmente, decir, bueno, ok, me voy a levantar a las 6 de la mañana, a las 7 voy a desayunar, a las 8 me voy a ir a entrenar, tengo que hacer alguna colación, me voy a llevar mis cosas para no quedarme sin, me organizo mi día, me organizo cómo va a ser mi día en cuanto a mi entrenamiento y en cuanto a mi competencia. Si voy a entrenar menos de lo normal, obviamente que no hace falta colaciones porque no le quiero agregar calorías a mi cuerpo, entonces voy con lo justo y necesario que me dijo mi nutricionista para consumir. Que los platos siempre sean completos, hablamos del auto, hablamos de que tenga hidrato de carbono, que tenga proteínas, que tenga algo de grasa y que siempre tenga frutas y verduras, eso está descontado. Evitar harinas refinadas, estamos hablando antes de los dos caminos, hacia dónde voy, si voy a la comida saludable o si hoy elijo un alfajor. Repito, no porque el alfajor sea malo, sino porque tengo que tratar de evitarlo o consumirlo con menos frecuencia. Harinas refinadas hablamos a lo que es bollería o lo que es panadería puntualmente, o golosinas, a todo eso. Que lo tengo que consumir, pero con menos frecuencia. Evitar frituras, porque la fritura lo que te hace es, obviamente, que le da palatabilidad al alimento. La palatabilidad se mide con el grado de placer que me genera comerlo, no es una milanesa frita, que es riquísima, una milanesa al horno que es un poco más seca. Uno siempre va a tender a querer algo más rico, pero ¿qué pasa? Me eleva entre 200 y 300 calorías el mismo alimento que yo comería al horno que frito. Entonces lo que tenemos que tratar es consumir menos cantidad de calorías. Controlar el descanso, porque hablábamos puntualmente del entrenamiento invisible, obviamente que el primero era dormir, el segundo era recuperación de lesiones y el último era la parte nutricional, porque hace que aparte de mi cuerpo gaste menos energía. Y obviamente el último, que es el más importante, es volver a entrenar, ¿sí? Volver a mi actividad normal y poder empezar a hacer mi día como habitualmente lo hacía. Y acá, para ir cerrando, yo les puse más o menos un modelo de un día diario que podríamos hacer, ¿sí? En cuanto a la parte nutricional. Ejemplo, un desayuno, podemos elegir alguna infusión que nos guste, café con leche, mate, té, lo que a usted cada uno le gusta. Y una tortilla de avena. ¿Por qué puse una tortilla de avena? Porque es una forma práctica de consumir proteínas e hidratos de carbono en el mismo alimento. Y hasta alguna fruta en particular, porque si yo la tortilla de avena la hago con banana, ya tengo un huevo con 2 cucharadas de avena con media banana, sartén, vuelta y vuelta, tengo un desayuno completo. Tengo todo lo que requiere mi plato. Lo mismo en un almuerzo, tenemos los 3 grupos de alimentos que hablábamos antes. Tengo verduras, tengo proteínas, porque el pollo es una proteína, y tengo fideos, y ahí tengo también los hidratos de carbono. Entonces ahí ya tengo un plato completo. La merienda lo mismo, tengo una infusión y tengo una tostada que es un hidrato de carbono con un huevo que es una proteína, entonces también vuelvo a tener un plato completo. Acá si quieren, y alguno tiene ganas, le puedo agregar una fruta y hacerlo más completo todavía. Y en la noche, obviamente porque nuestro desgaste va a ser un poco menor, podríamos evitar consumir hidratos de carbono, que ya los consumimos durante todo el día, y solamente hacer algo de proteínas con verduras. Entonces, esto más o menos sería un diagrama de un día normal en cuarentena entrenando, como vienen entrenando ahora, sin ningún desgaste extra, solamente con un desgaste volviendo a retomar la actividad. Nada más que eso, así que más o menos un ejemplo. Así que, bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que sería educar a un paciente, educar a un deportista, educar a un papá, a una mamá, para que se adapte a la vida del deportista. O cómo un deportista debería llevar su vida para exacerbar su rendimiento y que potenciar ese talento que pueda tener el deportista, ya sea en cuanto a nivel físico, a nivel psicológico. El talento en un deportista requiere un montón de cuestiones, no solamente lo que uno hace en cancha, tiene un deportista es siempre, toda su vida en general, cómo se comporta frente a un montón de situaciones. Así que bueno, esto es más o menos. Si alguno tiene alguna duda o me quiere consultar algo particular o algún tema que no hayamos hablado, estoy a libre disposición para que me pregunten lo que quieran saber o lo que les haya quedado alguna duda. Bueno, Mari, muchas gracias. Abarcaste un montón de cosas. Seguramente hay un montón de preguntas. Yo por lo menos tengo una. Si alguno quiere abrir el micrófono y preguntar, adelante. Yo por mi parte te quiero preguntar, Sí. cuando hablamos de educación o de aprender, ¿hay alguna edad que vos digas, bueno, este es el mejor momento para aprender, o algún momento de la carrera deportiva, desde el contacto con el deporte hasta el alto rendimiento,
¿cuál es el mejor momento para empezar a meternos en esto y empezar a contemplar la nutrición como una pata más del entrenamiento? Bien, buena pregunta. Perdón, no Mira, solo del entrenamiento, sino también de la salud de un deportista, ¿no? No, que de la sea, vida en claro, general. exacto. Sí. A mí un entrenador me había dicho siempre que entre los 8 y los 12 años, primero se explotan las fases sensibles del deportista y su capacidad de interpretar y de asimilar contenidos. Porque está en una edad donde es permeable que uno le pueda enseñar y no te va a preguntar el por qué. Yo creo que esa es una edad crítica para empezar a meter buenos hábitos. Obviamente que el buen hábito se puede hacer toda la vida, no importa que uno tenga 30, 40, 50 años, 100 años. Siempre uno va a estar más permeable o menos permeable. Esa es la única diferencia. El tema es que ya más grande viene con otra información cargada en el chip, ¿me entendés? Entonces ya tiene demasiado contenido de redes sociales, tiene demasiado contenido extra. No sería limpio de cabeza en ese sentido. Para mí, entre los 8 y los 12 años que uno le pueda hacer entender el porqué de la buena alimentación, o en realidad, en esa edad, el nene, o la nena, o la criatura, se educa mirándolo a los padres. Entonces creo que lo mejor que uno puede hacer es, con su propio ejemplo, hacer la vida cotidiana que uno hace, pero vinculándole hábitos saludables. Ahí el nene ya después aprende. Mira, yo tengo una gimnasta que tiene 8 años puntualmente, ahora cumplió 9. La tengo hace muchos años. Y me mandó a otra compañerita también de gimnasia deportiva, me la mandó al consultorio. Y fíjate, la nena me dice, no, porque a mí me dijo Catalina, se llama la chica, a mí me dijo Catalina el otro día que estábamos viendo una receta en Instagram, que la queríamos hacer, y la receta llevaba manteca. Y a mí Catalina me dijo que la manteca hacía mal, entonces yo le puse aceite, porque Catalina me dijo que se le ponga aceite en vez de manteca, porque me dijo que vos le dijiste que la manteca era mala. Y tiene 8 años. Entonces, a eso voy puntualmente. Ella va, se cocina sus barras de cereal, se las lleva a entrenar, ella sabe qué colación tiene que consumir, si tiene que consumir banana o fruta o qué cosa, pero ella se hace todo. Se hace su tiramisú saludable porque yo le mandé un montón de recetas y come de todo porque yo soy de esa idea de que el deportista coma todo. Pero fíjate ya con 8 años cómo contempla de que si una grasa es mala y lo puede reemplazar por un aceite que es más saludable. Entonces, a eso voy yo. Desde que ya desde chiquitos aprendan y sepan y uno le dé las herramientas para que su vida sea saludable. Ya después, obviamente que después viene ya viene creciendo, después ya un adolescente critica un poco más o él te pregunta el por qué, y pero por qué esto, y pero por qué, si yo, por qué un alfajor sí, por qué un alfajor no, por qué hago skipping y no hago repiqueteo, y por qué hago cosaco y no hago esto. Preguntan menos en esa edad, entonces creo que es una edad bastante permeable para ya criarlos con buenos hábitos. Pero ya te digo, después uno puede aprender toda la vida, no es una edad. Yo digo puntualmente esa edad porque me acuerdo que un entrenador me ha dicho que era una fase sensible para que si un deportista aprenda a esa edad a hacer cualquier cosa, le queda para toda la vida como un chip bien grabado. Clarísimo. No sé si alguien más tiene algo para preguntar. Yo puedo seguir preguntando un ratito más, pero vamos a dejar Yo también tengo preguntas, pero puedo ceder el lugar a alguien más si hay. Cualquier cosa que me quieran preguntar, soy libre de responder cualquier cosa que quieran saber. Bueno, sigo yo entonces. Te llevo una cuestión práctica que suele pasar en los torneos de golf. Muchas veces el horario de salida es a las 12, 12 y media del mediodía y el jugador ya tiene que estar en el club a las 11 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa? Se desordena un poco el orden de, desayuno, almuerzo, merienda, cena, y pasa esto de que se complica, cuándo se come antes de salir a jugar, o también vemos la imagen de los chicos corriendo con un sándwich en la cancha de golf, así que preguntarte por ahí cuál sería el consejo que podrías dar, y también en esa cuestión de estar comiendo en la cancha, si eso que uno come realmente, en el caso de que sea, porque se ve muchas veces a lo mejor un sándwich de milanesa en el medio de un hoyo, si realmente eso aporta, si se llega a digerir, si es peor, para llevarlo un poco a la práctica, a lo práctico del golf también. Bien, buena pregunta también. Mira, lo que yo haría en ese caso, primero es evaluar
a qué hora van a entrar ya, tienen que entrar en cancha y más o menos calcular el horario que ellos van a entrar en cancha. Vamos a suponer que el juego es a las 12 del mediodía. Lo que yo haría sería hacer un desayuno a nivel almuerzo. Que nada te indica que vos no puedas comer fideos a las 10 de la mañana, ¿no? Nadie te dice por qué. Porque a veces yo soy bastante creativa, la verdad que me gusta mucho la cocina, soy muy creativa con la cocina, eso la verdad que me tengo que saludar a mí misma y decirme qué creativa que soy. Y yo he puesto millones de veces sándwiches de pollo a la mañana y la gente me responde mis planes y me dice, pero ¿posta me estás poniendo atún a las 6 de la mañana para un desayuno? Sí, ¿por qué no va a poder comer atún? ¿O por qué no va a poder comer pollo? ¿Por qué no va a poder comer huevo? O una milanesa que te sobró el día anterior, ¿por qué no la vas a poder comer? No lo entendería por qué no. Entonces lo que yo haría sería hacer un desayuno-almuerzo, ¿sí? Hacia un desayuno súper fuerte, que no implique que no pueda comer fideos con un wok de pollo, por ejemplo. Todo va a depender de mi costumbre, de mi cultura, de lo que a mí me caiga bien. Yo haría eso, yo almorzaría temprano, algún buen sándwich de pollo, algún buen sándwich de pollo con verduras, ya ir bien hidratado, o sea que una hora antes ya empezar a hacer una recarga de hidratación, que también puede ser haciendo con bebidas hidratantes. Entonces yo ya dejaría el cuerpo preparado y lleno, satisfecho para afrontar el partido que tenga. No para que a las 12 me vuelva a agarrar hambre, sino como que ya hasta las 1 no tenga hambre o por lo menos no quiera comer. Lo que vos me decías del sándwich de milanesa dando vueltas ahí cuando van a correr un hoyo, lo que te va a pasar con eso es que el cuerpo no va a digerir inmediatamente ese sándwich de pollo, porque estábamos hablando de lo que yo te decía antes, es una proteína. El cuerpo tarda entre 30, 40, 50 minutos en digerir una proteína, porque tiene fibras musculares. El cuerpo necesita prepararse y digerir con el ácido del estómago esa fibra. Entonces, ese sándwich de pollo lamentablemente no te va a hacer efecto hasta 2 horas después. ¿Se entiende? Entonces, lo que yo te recomiendo ahí, o lo que les recomiendo a todos, es lo que hablábamos antes no sé si estaba acá, no, estaba acá, creo que en la parte de las colaciones. Me parece que lo más práctico acá son las gomitas, azúcar, chupetines, bebida hidratante, cosas que se asimilen muy rápido. Ejemplo, las frutas desecadas, o batata y membrillo. Azúcar rápido para el músculo, que sabemos que en 15 minutos ese azúcar está en la sangre, ese azúcar hizo efecto y me va a ayudar para hacer un golpe. Obviamente que después de hacer esa recarga de azúcar rápida, ahí sí puede venir el sándwich de milanesa. Porque yo primero ya lo recargué rápido para que rápidamente haga efecto ese azúcar. Después sí le doy un sándwich de milanesa, de pollo, de lo que yo tenga ganas, de atún, por ejemplo, para que me dure las otras 2 horas que yo voy a hacer en actividad. Pero primero necesito una recarga rápida. Y después lo puedo mantener con el sándwich o con cualquier otra cosa que sea. Frutas, colaciones, alguna otra colación, barra de cereal. Otro dato muy importante al cual yo no hice hincapié, y me parece sumamente importante, es que yo el día de la competencia no tengo que probar nada nuevo que no haya hecho durante un entrenamiento. Ejemplo, no me voy a poner a comer una barra de cereal durante una competencia cuando nunca lo hice en un entrenamiento y no lo probé. ¿Por qué? Porque yo estoy nervioso, no sé si me cae bien, no sé si me van a agarrar ganas de ir al baño, o porque las barras de cereal tienen mucha fibra. No puedo probar nada nuevo que yo no haya hecho antes en un entrenamiento. Yo primero pruebo un entrenamiento. Me cae mal comer una barra de cereal, me cae mal tomar bebida hidratante, me cae mal comerme un sándwich de milanesa. No me cae mal, lo replico el día de la competencia, pero nunca pruebo nada nuevo el día de una competencia porque no sé cómo lo va a responder mi cuerpo, frente a los nervios, frente a un montón de cuestiones. Entonces siempre pruebo en entrenamiento y replico en competencia. Y siempre bien equipado. Llevo de todo. Siempre es más fácil llevar de más que quedarme con hambre. La nutrición se entrena también, entonces. Tal cual, la nutrición se entrena todo el tiempo. Todo el tiempo porque me empiezo a conocer. Me empiezo a conocer, uy, mira esto, mira qué rico, mira cómo me gusta. Me sentí mejor y hasta te digo que más allá de que aparte de entrenarse, te motiva, porque después decís, uy, pará, me comí un chupetín y tiré, no sé, 3 hoyos seguidos. Bueno, fue ya uno, viste, que replica el chupetín porque le fue bien. Entonces, hasta así mismo después uno se motiva frente a lo que hace bien nutricionalmente. Pero también ayuda un montonazo. No sé si alguien me quiere preguntar alguna otra cosa puntual que no se haya entendido o algo que no se haya entendido que me quieran preguntar.
Bueno, yo me voy a animar a hacer una pregunta más. No quiero tapar no quiero sacar la posibilidad a nadie de preguntar, así que por favor, eh, si alguien tiene algo para o comentar, simplemente abra el micrófono y adelante. Mencionaste durante la presentación, y lo hiciste al final con el ejemplo que diste, la participación en la elaboración de los alimentos, de las comidas. ¿Qué tan importante te parece eso? En la elaboración de que cada uno haga sus cosas Exactamente, caseras. sí, que participe, exacto. Mira, yo creo que la participación es fundamental para saber qué voy a comer, o qué tengo ganas de comer, o qué me gusta. Y hasta así mismo en saber qué ingredientes le estoy metiendo a mi cuerpo puntualmente. No es lo mismo comprar una barra de cereal de paquete, que sé que tiene grasas saturadas, que tiene grasas trans, que hay un montón de cuestiones que hacen que una barra de cereal dure 3, 4, 6 meses o un año dentro de un paquete, a una barra de cereal que cocino yo y que a los 3 días se pone fea, o sea, si no me la consumo. Entonces, tiene un montón de aditivos esas barras de cereales, ahora, por un ejemplo puntualmente de un alimento, pero para todos radican lo mismo. Hay un montón de aditivos que tiene el producto, como hablaba antes de los objetivos que creo que estaba acá, no, así en la educación, estaba acá, mira. Hablamos puntualmente de un paquete de galletitas, vemos qué cantidad de grasas totales tiene, qué cantidad de grasas saturadas, grasas trans, fibra, sodio. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, frente a esto que me lo da la industria, yo lo puedo hacer, primero, mucho más rico, segundo, mucho más barato, segundo, me divierto cocinando mis propios alimentos, y tercero, me empiezo a reeducar en hacerme algo que a mí me nutra. Porque lamentablemente esto que viene de paquete no nutre. No nutre, aparte sale caro y a la larga termina siendo algo no perjudicial para la salud, pero uno está metiendo ingredientes que no son saludables al cuerpo. Entonces siempre es mucho más, es como empezar a entender qué es lo que yo quiero para mi cuerpo, qué es lo que yo quiero darle a mi cuerpo desde el punto de vista saludable. Es el mismo ejemplo de la chica esta que en vez de consumir manteca le ponía aceite. Bueno, es lo mismo. Yo quiero meterle todas estas cosas a mi cuerpo que no me sirven. No, bueno, a ver, tranquilamente una barra de cereal se hace con copos de maíz sin azúcar, miel, frutos secos si alguno quiere, semillas de las que a ustedes les gusten, si quieren alguna fruta desecada, se terminó. Mezclan todo eso en un bowl con bastante miel, lo tiran a una fuente en el horno, la esparcen toda sobre un papel manteca, esa es la barra de cereal. La cocinan 10 minutos, la sacan, las cortan de la forma que ustedes quieren, y esa es una barra de cereal. Entonces, tranquilamente uno se puede hacer sus alimentos por el punto de vista más saludable que otra cosa. Es no meterle al cuerpo cosas que el cuerpo no necesita, o que yo lo puedo hacer hasta más rico inclusive. Bien, gracias. Bueno, yo seguiría preguntando, pero no te quiero robar más tiempo, Maricel. Muchas No pasa gracias. nada. Muchas gracias por compartir este rato con nosotros. Y bueno, para mí fue hacer visible una parte más del deporte, una parte más de la formación de un deportista y una parte que hoy todos los deportistas de alto nivel la tienen súper entrenada, súper contemplada y cada vez surgen más especialistas en los equipos de trabajo que abordan este tema. Y la verdad que nos pareció oportuno tenerte, así que te agradezco nuevamente. Y bueno, muchas gracias a los que se sumaron. Y te comprometemos, como dijimos antes de empezar la charla, para que vengas a un torneo, a un federativo y nos muestres en la práctica cómo llevar a cabo todo lo que nos enseñaste hoy. La verdad que me encantaría, me parece sumamente, me seduce la idea de estar ahí y nunca, la verdad que nunca presencié un torneo de golf, me parecería sumamente motivante hacerlo y sobre todo más que verlo, que mucho, yo no voy a entender obviamente el deporte en sí, pero sí qué herramientas podemos hacer para que el deportista vaya aprendiendo a cómo manejarnos en campo con qué llevarse o hasta los días previos ir probándolo en un entrenamiento y luego en la competencia. Así que en eso me comprometo 100%, conmigo cuenten para lo que necesiten. Y la verdad que, bueno, primero gracias a ustedes porque hoy, más allá de que esté en auge el tema de la nutrición, es fundamental
saber qué es lo que tiene que comer un deportista. Ya les digo, la mala enseñanza de la nutrición puede hacer que un deportista hasta se frustre y quiera dejar el deporte. Eso creo que es lo fundamental que nos tenemos que llevar desde el día de hoy. Una mala nutrición puede hacer que uno realmente quiera dejar el deporte porque no rinde como uno quisiera. Y a lo mejor no es porque uno no puede darlo todo, sino porque a lo mejor hay algo en los que en esa mesa hay una pata que está fallando y uno no sabe el por qué. Y a veces, muchas veces, lo digo con experiencia propia, uno es deportista y siempre que quiere lo mejor para uno y obviamente que está a nivel competitivo siempre, pero a veces no se da cuenta y la nutrición es una pata de esa mesa que si se mueve puede ser la pata fundamental que nos haga que nos frustremos bastante rápido y querramos dejar el deporte, lo típico que te va mal en un torneo, y decís, no vuelvo más, y obviamente que uno está de nuevo ahí golpeando y golpeando y golpeando. Pero ya les digo, muchas veces no es una cuestión técnica el error, sino es una cuestión invisible, como hablaba antes al principio de la charla, y hay cuestiones que uno a veces no las tiene en cuenta. Así que para lo que necesiten, yo estoy dispuesta, espero que se haya entendido, que haya sido un poco más dinámica a lo que están acostumbrados a escuchar constantemente. Así que ya les digo, me comprometo y cuando quieran, yo estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Maricel, muchas gracias a todos los que se sumaron, y bueno, será hasta la próxima. Muchísimas gracias para todos.